7 pasamos consulta dermatológica con la doctora Rita Rodríguez del Gabinete Clínica de Dr. Jaén. Bienvenida. Hola, buenos días. Para hablar de algo de lo que se habla muy poco y que padecemos muchos, como son las posibles enfermedades de las uñas, como los hongos. Sí, hoy hablaremos un poquito de uñas, que es algo como muy específico, de valoración un poco compleja dentro del campo de la dermatología y que sí que nos pueden dar como muchas ideas sobre alguna enfermedad sistémica, puede representar alguna enfermedad propia de uñas también nos puede dar muchas ideas de cómo podemos estar internamente, de nuestros hábitos cotidianos. De todo. Yo decía, doctora, hoy hablamos del lenguaje de las uñas y las uñas muchas veces son las grandes olvidadas. Sí. ¿Qué patologías pueden afectar a nuestras uñas? En primer lugar, y lo más importante es sabernos cortar las uñas. Efectivamente, un corte inadecuado de uñas puede conllevar muchos problemas. Uno de ellos, y el más frecuente, es las uñas encarnadas, que ocurre sobre todo en las uñas de los pies y puede dar muchos problemas. Así que es muy importante hacer un corte adecuado, no doblar las esquinas, hay que hacer un corte recto de las uñas. Yo soy muy de hablar de las esquinas. Claro, pues no, eso es incorrecto. Bueno, ya saben que tienen nuestro teléfono abierto, 925 28 87 91, para hacer la consulta que deseen a la doctora hoy, hablando de dermatología de los hongos de las uñas. Bueno, a veces, ¿sabes cuál es lo que pasa? Sí. Hablando de esas uñas encarnadas, que muchas veces cuando crece la uña, pues se puede clavar en la piel, en la carne, es lo que conocemos comúnmente como los uñeros. Claro. Un uñero mal curado puede tener consecuencias muy importantes y graves. Sí, sobre todo si eso ocurre en los pies, que es donde ocurre con más frecuencia, pues pensar que, claro, al hacer la esquinita queda siempre como una puntita de uña que se puede clavar al crecer en el pliegue lateral de la uña. Eso, si no es bien tratado, producirá una inflamación de ese tejido, puede originar infecciones. Podemos perder hasta ese dedo si nos ponemos drásticos. Sí, a largo plazo sí que podría ocurrir. Vamos a hablar de ese lenguaje que tienen las uñas porque las uñas hablan. Sí. A veces salen manchas blancas, a veces salen como uñas quebradizas, que salen como pequeñas crestas que se van montando unas sobre otras. Y vamos a interpretar con nuestra experta dermatóloga qué quieren decir cada uno de esos síntomas. Si ustedes tienen algún síntoma en sus uñas, algo raro que han visto últimamente y que no saben lo que es, marquen el 925 28 87 91. ¿Es bueno pintarse las uñas? Los productos cosméticos para las uñas son productos seguros, pero puede conllevar también efectos adversos, no solo por el propio material, que puede desarrollar alergias, irritar la uña y el tejido de alrededor, pero si también se utiliza una mala técnica para aplicar ese cosmético, también puede conllevar consecuencias, infecciones, irritaciones, dermatitis, onicolisis, separación de la uña de tejido debajo, depende. ¿Hay algún rasgo? Cuidado con los cosméticos. Claro, cuidado con los cosméticos. ¿Dónde compramos los cosméticos? ¿Dónde los compramos? ¿Hay algo que nos identifique que tenemos hongos en las uñas? ¿Hay algún rasgo característico? Sí, sobre todo se va a manifestar por un cambio en la coloración de la uña y de su grosor, textura. ¿Cómo se ponen? ¿Más gorditas? Pone un poquito más gorditas, eso va a ser más evidente y llamativo en las uñas de los pies, pero también se puede manifestar en las uñas de las manos. Y también cambios de coloración, estarán como más amarillentas, inclusive casi marrón. Cuando veamos una uña que tiene un cambio de color, seguramente que tengamos hongos. ¿Cómo se tratan los hongos en los pies? Por ejemplo, las uñas de los pies. Va a depender de las circunstancias del paciente, de la proporción de afectación de esa uña y si hay más de una uña afectada. Entonces siempre se debe hacer un tratamiento combinado con antifúngicos, ya sea vía tópica, cuando la afectación es más localizada, antifúngicos vía oral, si hay más de una uña afectada y si esa afectación es bastante amplia, pero como también es muy difícil que ese principio activo pueda llegar al lecho de la uña y poder eliminar el hongo, normalmente solimos hacer tratamientos combinados, añadimos láser para ayudar también a eliminar ese hongo y que el tratamiento médico sea más efectivo. Es importante por eso visitar un buen dermatólogo. Nos vamos a ir hasta Puebla del Príncipe en Ciudad Real porque Marina nos está esperando. Su madre, Marina, buenos días, tiene hongos, ¿verdad? Sí, tiene hongos porque tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces la médica me dice que se la lave con jabón casero. Entonces, y que se lo seque con un secador del pelo. Pero yo no sé a qué hay que echarle. ¿Eso es buena esa técnica? Sí, pero estos ya son medidas como más preventivas.
Cada que tiene una buena higiene, evitar humedades alrededor de los pliegues de los dedos y en la planta del pie, para prevenir que ese hongo que puede estar también en nuestra piel crezca más de lo normal y afecte a la uña. Pero claro, suele ser insuficiente. Una vez que la infección ya está establecida, habrá que hacer un tratamiento médico, ya sea con antifúngicos tópicos o antifúngicos orales. Para ello sí que sería recomendable que el paciente viera a un dermatólogo, porque él será el que va a ser capaz de recomendar el tratamiento más adecuado para su caso. Le hará un cultivo inicialmente para comprobar que esa uña está afectada por determinado hongo y ya le pautará el tratamiento más conveniente. Bueno, pues ya lo sabe Marina. Gracias Visitar al por dermatólogo. llamar y que se mejore su madre. Vale, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Marina. No tratamos una uña con hongos, ¿qué consecuencias puede tener? Esa uña cada vez va a estar como más enferma, se va a engrosar, se va a despegar de su lecho, lo que es el tejido que está justo debajo de la uña. Entonces podrá crearse infecciones de ese tejido que no tratadas puede conllevar también infección del hueso que hay debajo. Claro. Puede también después ya afectar para la deambulación, o sea... ¿Tiene algo que ver un hongo con la uña con que luego se nos forme un pie de atleta, que llaman? Normalmente suele ser al revés. Solemos tener una infección en el pie de atleta, en lo que es la piel de la planta del pie y entre los pliegues, que por las circunstancias de humedad, oclusión, roce por el calzado, puede afectar a la uña. Fíjense ustedes que hasta, por ejemplo, en nuestras uñas se puede ver si tenemos un problema de tiroides. Ahora nos lo va a contar la doctora, Sí. pero antes vamos a recibir a una de nuestras espectadoras. Rosa, buenos días. Buenos días. Díganos, ¿qué pregunta tiene para nuestra doctora? Pues yo es que he tenido siempre y las tengo las uñas de las manos muy duras y las tengo largas, pero es que se me abren en capas, y claro, se cae el esmalte y se abre, no lo sé. Y quiere saber usted qué le pasa, ¿verdad? Claro, a ver ¿Qué será lo eso, que puedo hacer. doctora? Gracias, Rosa. Nada. Cuando las uñas se abren en capas en la parte distal, puede ser por varios factores, o que la uña esté deshidratada o que haya sido afectada por agentes que la irritan, como detergentes, productos de limpieza. Y normalmente es los factores más frecuentes. También puede tener un déficit nutricional, déficit de hierro, de algunos aminoácidos como la cistina, la biotina. También si usted lava las manos muy a menudo, esas manos están sujetas a condiciones de mucha humedad, también se van a deshidratar con más facilidad. Entonces habría que hacer una historia clínica más ampliada y ver qué es lo que puede estar contribuyendo para esa alteración. Pues nada, pues también le recomiendan que visite el dermatólogo y que le pongan solución. Vale, pues muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Rosa. Gracias por Un el besito. programa. Claro, Gracias porque- a ti. Adiós. Decías Gracias a ahora ti. mismo que la alimentación puede conllevar estos problemas. Claro, sobre todo si muchos déficits, ya sea de biotina, aminoácidos, oligoelementos, el zinc, el hierro, todo eso puede conllevar alteraciones que se van a manifestar en las uñas, como fragilidad, que se abre en capas, que se puede romper con más facilidad. Vuelvo a la pregunta que te hacía antes. Enfermedades que se pueden detectar a través de nuestras uñas. Por ejemplo, enfermedades como un problema en la glándula tiroidea. ¿Qué se va a manifestar en nuestras uñas? Pues van a ser uñas que van a estar como mucho más débiles, que van a Más tener frágiles. estriaciones, que se van a romper con más facilidad, pues al igual que puede ocurrir en el pelo, que hay como un efluvio, una caída capilar por un déficit de hormona tiroidea. Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que también ha visto que en sus uñas, como es el caso de una amiga que nos llamaba desde Ciudad Real, Teresa concretamente, dice que ella tiene las uñas muy blancas, que la gente le dice, vaya, uñas blancas que tienes, Teresa, ¿eso por qué será? Puede ser por múltiples causas, lo llamamos leuconiquia. Y puede, Leuconiquia. Sí. Y puede ser como muy localizada en la uña o Una manchita afectar blanca chiquitina. una pequeña manchita blanca o la afectación completa de la uña. Y puede reflejar algo externo que esté sobre la uña, puede reflejar una alteración de la uña en sí o del tejido debajo. Entonces, claro, hay que hacer una buena historia clínica. Si es solo unas pequeñas manchitas sobre la uña, muchas veces suele ser por cosméticos ungueales, esmaltes, que no se retiran en su debido momento, y sobre todo también se va a ver más cuando el paciente o el individuo, antes de retirar el esmalte, lo vuelve a aplicar otra capa sobre el mismo. Pero si la mancha está ahí permanente y no se quita y nunca te has pintado las uñas en tu vida... Es porque habrá algo debajo que lo refleja, porque si es dentro de la uña, al crecer irá ascendiendo
hasta que llega un momento que vaya a desaparecer por el corte de ¿Pero la puede uña. detectar algún tipo de falta de alguna vitamina o algún problema? Sí, eso habría que hacer una valoración más sí que compleja. O sea, que Cada sí vez que, que- sí hay que valorarlo. Yo recuerdo que cada Sí. vez que a un niño tenía algo blanco en las uñas era como falta de calcio, me suena. O no sé si No, eso no es así. El calcio no está presente en la uña. Pues eran los dientes seguramente. Puede me estoy reflejar equivocando. otro tipo de déficits Alguna nutricionales. carencia de alguna vitamina, sí, de algún alimento que no efectivamente. estamos tomando. Nos vamos a ir hasta Choza de Canales. Buenos días. Hola, buenos días. Julia, tocaya. ¿Qué pregunta Sí, tiene buenos usted? días, ¿qué Buenos tal? días. Díganos, ¿qué pregunta tiene para la doctora? Pues mira, la pregunta que tengo es que yo en el dedo gordo del pie pues tengo hongos y resulta de que se lo dije al médico de cabecera y resulta de que la médica de cabecera me mandó un líquido, pero que ese líquido no me hizo nada. Volví a decírselo y no me hizo mucho caso. Pero es que ahora lo tengo en la otra uña del dedo derecho. Las dos uñas gordas de los pies. Un líquido. Y no sabemos qué líquido puede ser, claro. Pues un momentito que me parece que lo tengo aquí. Bueno, mientras lo busca, nos habla... No, perdone. que Ya lo tiene tengo. aquí. Mientras que Julia busca el líquido. También a veces las uñas tienen un color azulado. Mire, aquí lo tengo. Ya lo encuentra Julia. Sí. Dinos, Julia. Se llama Amoralfina Isvin. Bueno, por lo menos ya tenemos un dato para poder preguntar a la dermatóloga, claro. Sí, amoralfina es un medicamento antifúngico que utilizamos para tratar onicomicosis, los hongos en las uñas. Pero como he dicho antes, si la afectación afecta más del 50% de la uña, pues normalmente va a ser insuficiente. Enteras. Pues Más del claro, 50% ya lo creo. Ya le está diciendo Claro. la doctora que es insuficiente, sí. Entonces suele requerir un tratamiento combinado, tratamiento oral si el paciente no tiene ningún inconveniente, ninguna contraindicación para tomar ese tratamiento, y a veces también requiere terapias combinadas, terapias que ayuden a volver la uña más fina y que sea más permeable para que ese antifúngico pueda actuar. Claro. Hay que reforzar ese tratamiento, Julia. Hay que visitar al dermatólogo. Sí, claro, porque es que esto no me ha hecho nada, es que he ido para atrás. Porque es que Claro. al final, antes tenía una uña y ahora tengo dos. Pues le ha venido bien nuestra consulta porque sabe que tiene que volver a visitar al dermatólogo. No vaya a ser que eso se ponga peor. Claro. Gracias, que a mí el dermatólogo no me ha visto, solamente me dio el médico de cabecera. Pues Pues al dermatólogo. Julia, muchas Vale, pues gracias. muchas gracias. Un besete. Por eso traemos siempre a nuestros especialistas a este programa, para que ustedes tengan la opción de saber si algo que tienen puede ir a más o no. Por ejemplo, les decíamos, uñas azuladas. ¿Qué significa eso? Depende exactamente del tono. Ese tono más azulado puede indicar alguna alteración de la vascularización subyacente de la uña, puede requerir, puede indicar una enfermedad grave, o sea, es bueno Cardiovascular, consultar. que hablábamos del corazón, Efectivamente. importante. Si es tono más verdoso, puede indicar una infección por pseudomonas, que también hay que consultar. O sea, ese tipo de alteraciones no son nada normales. Fíjate. Y el paciente sí que debe buscar atención médica especializada. ¿El calzado inadecuado o las personas más propensas a sudoración en los pies tienen que tener especialmente cuidado? Claro, porque el hongo va a crecer más en condiciones de mucha humedad y oclusión, maceración sobre esa piel. Entonces, esas personas que tienen tendencia a una hiperhidrosis, una sudoración excesiva, deben tener ciertos cuidados, como por ejemplo hacer un recambio frecuente de calcetines, por ejemplo, utilizar un calzado que permita ventilar un poco esa piel. También pueden utilizar antitranspirantes en forma de cremas y de polvos para disminuir esa sudoración, y con todo ello vamos a minimizar la posibilidad de que se puedan sobreinfectar por hongos. Doctora, mucha gente que nos está viendo quizás se va a hacer una intervención quirúrgica próximamente. Es importante que no llevemos las uñas pintadas. ¿Por qué? Claro, sobre todo en lo que es las manos, porque si nos vamos a someter a una intervención quirúrgica, nos pondrán un pulsioxímetro para tener una idea de nuestros signos vitales, y el esmalte va a impedir que pueda hacer una buena lectura. Claro, y a lo mejor está no. usted está pasando algo grave en el quirófano y no se podría ver reflejado. Normalmente existen otros tipos de medidas que nos Pero hay que permiten tener controlar, cuidado, ¿verdad? pero sí, habría que eliminarlo. O sea que cuidado si van a hacer una intervención de no llevar las uñas pintadas. Vamos a hablar de esas uñas que empiezan a crecer no en su lugar, que se separan como de la carne. ¿Qué pasa ahí, doctora? Cuando la uña se separa del tejido subyacente, ese término lo llamamos onicolisis.
y puede indicar una serie de enfermedades. O sea, es lo que llamamos cuáles? síntoma inespecífico de algo. Puede ser algo externo, como por ejemplo una manicura excesiva, una agresión. Puede indicar una enfermedad intrínseca de la uña, como puede ser un psoriasis, o puede indicar una enfermedad sistémica, una agresión muy importante a nuestro organismo. Si es así, habrá muchas uñas afectadas. ¿Sí? Eso indica que hay algo interno que lo está afectando. Si es solo una o dos uñas afectadas, suele ser algo más externo. ¿Y esas uñas torcidas? Porque a mí me ha pasado alguna vez que dice, madre mía, si me crecen como si fueran las de un águila, ¿verdad? Que van como haciendo formas irregulares. ¿Eso tiene algún significado, las uñas torcidas también? Sí, normalmente las uñas, o sea, si crecen con una orientación Como distinta, al enroscarse, eso suele ocurrir más en gente mayor que también tiene problemas ortopédicos. Hay que vigilar eso también, Hay que ¿verdad? vigilar, sí, hay que vigilar. Me quedo con la llamada de hace un ratito que decía que su madre tenía hongos en las uñas, que tenía Parkinson. ¿Puede ser? ¿Hay enfermedades asociadas a ser más propensas a Sí, tener hongos? las enfermedades neurológicas sí que se suele asociar más a ese tipo de alteraciones en las uñas. Y a veces las uñas duelen, doctora. Sí, ¿Qué pueden doler. significa que tener un dolor de uñas? ¿Qué síntoma? A mí me duele, puede sí. ser ese. A mí Puede me ser duele, La uña también- del dedo gordo habitualmente me duele. Claro, puede ser por agresiones externas, tracción, microtraumatismos sobre la misma, puede indicar como un síntoma de alguna sustancia que colocamos. Por ejemplo, el dolor en las uñas es muy típico con los esmaltes unguiales, uñas acrílicas o de gel. Normalmente es eso. Por eso es muy importante tener nuestras uñas bien cortadas, ¿verdad, doctora? Ese corte Sí. que decía usted recto, que no hagamos piquitos para cortarlas. Efectivamente. Y vigilar cualquier cambio en la coloración, en el aspecto, es muy importante. Ahora que dices eso, el corte de uñas, ¿tiene algún significado que la uña del dedo gordo del pie cueste más de cortar que las demás, que sea más dura? ¿O es que la uña del dedo gordo del pie es habitualmente así de dura? Suele ser más dura que las uñas de las manos porque tiene un ritmo de crecimiento más lento. Y cuanto más lento es, la uña como que lo va a compensar aumentando su grosor. Entonces, además, con la edad, la velocidad de crecimiento de las uñas va disminuyendo. Entonces, por eso es más frecuente que gente mayor y anciana tenga unas uñas mucho más engrosadas. Y luego, desde luego, ustedes lo saben, todas las personas que tengan diabetes, muchísimo cuidado con Sí. sus uñas a la hora de cortarlas, porque una Sí. uña mal cortada en un diabético puede conllevar después... Sí, pensar que muchos diabéticos al final tienen una alteración de la sensibilidad Eso periférica. Entonces, no son tan conscientes de pequeñas agresiones, No lo notan tendrán ellos. el dolor, que el dolor es importante para saber que algo está haciendo daño, ¿no? Entonces, si hay pequeñas infecciones a ese nivel, puede tener más consecuencias porque van a tratarse más tarde. Que vayan siempre a un buen podólogo para cortarse las uñas, Sí. es una buena recomendación. Sí. Y no me quiero ir tampoco sin hablar del último síntoma que puede aparecer en unas uñas, además de otro, de ese lenguaje del que hablábamos, esas hemorragias lineales, esas líneas rojas que aparecen en nuestras uñas. ¿Hay que ir urgentemente al médico? Depende de sus características. Las microhemorragias que se pueden observar en el lecho de la uña pueden indicar una agresión externa, puede indicar una enfermedad típica dermatológica como un psoriasis, pero también puede indicar enfermedades internas, alteraciones vasculares, cardíacas, Madre mía. enfermedades reumatológicas. Entonces, si aparecen, sí que se debe consultar. Bueno, pues Bueno, fíjate pues, lo que se puede saber a Me ha través de las parecido, uñas. de verdad, Muy interesante, que sí, Alfonso. súper interesante. Espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Doctora Rita Rodríguez, dermatóloga de la clínica del Dr. Jaén. Muchas gracias. La esperamos otro Muchas día por gracias, aquí de verdad. porque hay que hablar de las uñas y hay que saber exactamente lo que expresan las uñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un Muchísimas placer. gracias, Gracias. doctora, un placer. Seguimos.